En mi próxima vida me gustaría trabajar en una cooperativa. Me tentaría saber cómo ser parte de una cooperativa choca con mi manera de trabajar. ¿Cómo sería yo diferente como diseñadora? ¿Cómo ser parte de una cooperativa influye en lo que hacemos cada día? Por eso, documentar el trabajo de diseñadores y diseñadoras en cooperativas es una de mis misiones desde este podcast. Es algo que no me tocó en mi vida laboral, pero que admiro y respeto. Quisiera que más y más diseñadores puedan asociarse y pensarse desde el cooperativismo. Silvia Núñez y Emilia Pesati son diseñadoras industriales argentinas y crearon la cooperativa de diseño hace 14 años. En esta entrevista nos cuentan de su experiencia al crecer profesionalmente en una cooperativa, donde los lazos de amistad y sororidad son arte y parte de su trabajo. Hablamos de la crisis económica argentina del 2001, donde varias fábricas se convirtieron en cooperativas y desde la cooperativa de diseño pudieron acompañar esos procesos. Acompañar con diseño, claro. También hablamos del trabajo en colaboración con Artesanas Com en la provincia del Chaco. Esto es el nordeste de Argentina. Hay 1.100 kilómetros de distancia del Chaco a Buenos Aires, para que se den una idea de cómo son las distancias en mi país. También hablamos de otro proyecto con comunidades andinas trabajando la fibra de vicuña. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Emilia, de Cooperativa de Diseño. Mi nombre es Silvia Núñez y también soy parte de la Cooperativa de Diseño junto con otras 4 compañeras más. ¿Cuántas son en la cooperativa de diseño? Somos 6, pero una compañera se fue a vivir a otra ciudad acá en Argentina y armó otra cooperativa y quedamos las otras 6. Ah, bueno, esa la tengo que entrevistar. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué estudiaron? Estudiamos diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires y después algunos posgrados específicos, bueno, depende de cada caso. Yo estudié innovación tecnológica y algunos posgrados vinculados más a organizaciones sociales. Ok, ¿y qué los llevó a armar una cooperativa? ¿Me cuentan la historia de la cooperativa de diseño? Bueno, nosotras, la mayoría habíamos terminado justamente de estudiar, estábamos saliendo a lo que era la universidad y un poco es el momento en el cual te preguntás, bueno, ¿qué querés hacer de lo que estudiaste, la carrera? Y en ese entonces estamos hablando de, bueno, nosotras la cooperativa la formamos hace más de 14 años. Y en ese entonces las opciones que había dentro de lo que es el universo del diseño eran caminos como muy marcados, ¿no? Estaba lo que era o trabajar en un estudio de renombre o armar tu propio estudio buscando tener renombre en algún momento. Estaba mucho lo que era el diseño de autor y nosotras veníamos todas ya con inquietudes, que algunas nos conocíamos de estar estudiando juntas, otras por situaciones como de trabajos esporádicos, y algunas venían a estudiar y trabajar en estudios, y todas estábamos con la inquietud de hacia dónde volcábamos toda esta energía que uno tiene cuando sale de estudiar, ¿no? Todas esas ganas de a dónde va todo lo aprendido. Y fue que nos empezamos a juntar con esta inquietud de pensar cómo podíamos hacer. Todas estábamos interesadas en lo que en ese momento era el diseño social, se lo conocía más como con ese nombre y había algunas cátedras que empezaban a tenerlo y a considerarlo dentro de sus currículos. Pero bueno, nada, empezamos a pensar los formatos, empezamos a interiorizarnos en lo que era el cooperativismo. Nos empezó a cerrar sobre todo por esto de no solo trabajar hacia afuera para ese sector, sino también la organización interna nuestra, entendiendo que queríamos trabajar de una forma no jerárquica, sino como un poco más horizontal y con ciertos valores y con ciertas estructuras que por ahí no teníamos en vista en proyectos existentes en ese momento.
Y bueno, eso fue el motivo principal porque nos empezamos a juntar y a partir de ahí, a partir de los intereses propios y también de investigar, empezar a averiguar, juntarnos con gente, fue que se fue formando la COPE. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tener un estudio de diseño y una cooperativa en el día a día? Principalmente creo que la horizontalidad. Nosotras, digo principalmente, pero en realidad el cooperativismo no es solo la horizontalidad, sino como trabajar desde ciertos valores, en nuestro caso, hacia adentro y hacia afuera, porque podríamos ser una cooperativa hacia adentro, digamos, ser horizontales y tener prácticas que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento de una COPE, como una persona, un voto, y todos los valores que tienen que ver con la organización interna, pero hacia afuera podríamos funcionar como un estudio común y corriente. Pero bueno, en nuestro caso, además de hacia adentro, repensar cómo nos entendemos, cómo repartimos el dinero, cómo distribuimos las tareas, cómo conversamos sobre lo que nos pasa, también hacia afuera volcamos esos valores, bueno, es el ejercicio, ¿no? De los valores de la solidaridad, la ayuda mutua, y con lo que decía Sil, cómo orientamos el trabajo hacia ciertos sectores, como trabajar con cooperativas, colectivos, organizaciones sociales, digo, siempre lo miramos hacia adentro y hacia afuera, y eso también nos permite entender a estos comitentes o personas con las que trabajamos, sean clientes, comitentes o algo más asociativo, de una manera un poco más par. Entendemos más las dinámicas de la horizontalidad, las asambleas, las búsquedas por tratar de pensar cosas más justas, y no siempre poner en el foco o en el centro lo que es la ganancia, la eficiencia, sino que también está eso y hay otros aspectos que también consideramos tanto a nosotras como con quienes trabajamos. Yo les quería preguntar, ustedes después de 14 años y aparte porque esta cooperativa nace de que eran un grupo de amigas, ¿cómo es esto de trabajar 14 años con tu grupo de amigas, no? Porque, bueno, debe tener sus fricciones también, supongo. Sí, nosotras ya ahora decimos que somos más como una familia por el tipo ya como de profundidad y de vínculo que hay. Bueno, creo que también en parte está bastante relacionado a esto que contaba Emi, de que fuimos en algún punto creciendo todas juntas porque estábamos saliendo como estudiantes y empezando a crear este proyecto que en algún punto, algo que no es para nada menor, que es que todas vivimos de esto, es en muchos casos de nuestras compañeras fue sostén de familia. Y bueno, fuimos formando este proyecto que tomó este carácter de importancia y también fuimos creciendo bastante. Nosotras empezamos a tener todas una mirada desde lo personal y también grupal bastante feminista, entonces fue formativo, como que no solo de trabajo, sino que también nos fuimos formando bastante como las personas que somos hoy en día, muchas acompañando procesos, no sé, 3 de las chicas son madres, fuimos creciendo y también laboralmente buscando apoyar y hacer, digamos, acompañar ese proceso con los derechos que se tienen que tener para que se pueda seguir sosteniendo. Entonces, es difícil, como todos los vínculos en las familias, pero también es muy amoroso, digamos, como se construyó, digamos, sobre una base de un compañerismo y de una sororidad, que creo que la sororidad es como la palabra más como que nos define como grupo a lo largo de los años que hizo que esto vaya teniendo, digamos, como la solidez que tiene hasta hoy en día. Yo quiero sumar una cosa que es bastante importante para sostener la amistad, que es que realmente somos amigas, digo, compartimos salidas, Sí. viajamos, compartimos espacios de amistad y además son amistades ampliadas, son amistades con otras amistades, no hacemos gueto, digamos, no es que solo salimos con nosotras, sino que es una red bastante más grande de amistad. Y cuando estamos en plan amistoso no hablamos de trabajo, que eso me parece también una buena práctica y no siempre es fácil, pero bueno, lo aprendimos bastante rápido. Digo, a veces salimos y realmente no hablamos y no es, ya que estás acá, te consulto. No, somos amigas. Así que sí. Nos vamos de vacaciones juntas. Claro. Maravilloso. Muy bien, y una de las cosas que pasó, que fue como muy clave, es que ustedes tuvieron un rol importante cuando los trabajadores tomaron las fábricas en una de las crisis argentinas. El 2001, sí, por ahí o sea, en Argentina se dio un proceso de crisis bastante importante en el 2001, una crisis socioeconómica, y muchas fábricas se dieron a la quiebra y los trabajadores quedaban sin puestos de trabajo. Bueno, fue como un momento bastante duro,
para la economía del país, y surgió un fenómeno bastante interesante que se dio en Argentina, que es que los trabajadores, frente a esta situación de quedarse sin trabajo, decidieron sostener los puestos de trabajo para poder seguir sosteniendo la economía familiar. Este formato de empresas o fábricas recuperadas que se dio en Argentina se sostuvo a lo largo del tiempo, cuando empezamos a trabajar más o menos en el 2013, que bueno, tuvieron un proceso casi todas con sus diferencias, ¿no? Pero fue un proceso muy difícil. Primero porque en la mayoría de los casos lo que se hacía era vaciar a la fábrica con la intención de, bueno, no solo que no les habían pagado lo que le correspondía a los trabajadores, sino también para dejaron todo a la deriva y vender también insumos de las máquinas, y los trabajadores, bueno, poniendo a volver a recuperar, poner a punto las máquinas, volver a rearmarse, organizarse, y ahí se empezaron la mayoría a formar, digamos, como el formato jurídico que encontraron fue el cooperativismo, y trabajando en el tiempo, nosotras aparecimos más o menos en 2012, 2013 para trabajar con estas empresas que ya venían por ahí en lo que es, porque el trabajo y la calidad del trabajo que hacían era la misma, porque eran ellos los que la estaban ejecutando como lo hacían siempre, pero la diferencia era que no había por ahí todo lo que era como el sector más como de lo administrativo, por decirlo de alguna forma. Ya para la altura en que aparecimos nosotros había como una necesidad muy específica, y que se une por ahí a lo que hablábamos al principio de esto de hacia dónde volcar el diseño, ¿no? Como estos sectores no es que no veían que necesitaban servicios de diseño, sino que hay todo un imaginario de que no se podía, bueno, con mucho sentido, de que no se podía acceder a esos servicios. Y justo se unió también en la época en que nosotros nos íbamos formando, queriendo trabajar con estos sectores y diciendo, bueno, el servicio también tiene que servir para este sector, cómo se puede hacer, de qué manera. En ese entonces había, por suerte, proyectos que desde el sector de la industria nacional y desde el Estado que permitían aportar a estos sectores, que lo fuimos haciendo, no era tan claro, después se fue como clarificando, pero fuimos haciendo dibujos para poder trabajar como con ellos, y ahí fue que conocimos al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que hoy en día son más de 400 empresas, y en un principio casi todas tenían como la misma temática, que era, bueno, ellos en su momento recuperaron la fábrica, pero internamente, o sea, les servía mantener la marca, digamos, es hacia el mercado por la que eran conocidos. O sea, voy a dar un ejemplo para que sea más explícito. Está una marca de vidrio que se llama Durax, toda la vida, es muy conocida, emblemática en Argentina. Seguía teniendo la misma calidad, pero internamente tenía otro tipo de gestión, otro tipo de valores. Entonces, ahí aparecíamos nosotras en el diseño en como, bueno, cómo acompañar en seguir sosteniendo esa marca que le servía para el mercado, pero también incorporar todos los valores que hay por detrás de ese producto. Y bueno, la mayoría trabajamos bastante con lo que tiene que ver con la identidad de la fábrica, y después acompañando los procesos de ir poniéndose, digamos, a la altura de lo que el mercado va pidiendo, ¿no? Ya sea desde productos nuevos, packaging, lo que vaya haciendo. No me quiero quedar mucho en este proyecto porque cuando me acerqué a ustedes para hacerle la entrevista, ustedes me mandaron un montón de material muy interesante sobre el trabajo que hacen con las comunidades artesanales. Entonces, quería también contemos sobre eso. ¿Qué hacen hoy en día con estas comunidades? Bueno, trabajamos, la realidad es que la primera vez que nos acercamos a lo que es diseño y artesanías, también tenía que ver un poco como con esta mirada general que contaba Emi de entender cómo queremos trabajar con el sector de forma participativa, como encontrando otras estructuras, y nos conocimos a alguien de una federación que trabajaba con unas artesanas en Castel y Chaco, y nos invitó a participar para trabajar como con ellas. Fue interesante que en ese mismo momento también nos habían contactado de otra organización, y la idea de trabajar era, bueno, ustedes diseñan y después van y les explican cómo es el diseño que tienen que hacer, y era un formato que no nos cerraba, y en paralelo esta persona fue real en paralelo, en las mismas semanas. Esta persona nos dijo, bueno, chicas, yo tengo para
este grupo de artesanas que necesita poder mejorar las ventas, trabajar en todo lo que es como el grupo y demás, pero primero van a viajar para que las conozcan y bueno, si a ellas les parece y a ustedes les parece y se llevan bien, arranca el trabajo, pero no nos garantizaba el trabajo, en lo cual nos pareció muy importante para nosotras y fue lo que nos dio el puntapié de decir, claro, bueno, es por este lado. Y también formándonos con ellas, digamos, en forma bastante horizontal, si bien nosotras nos fuimos formando en, bueno, cómo es el trabajo con comunidades, que hay hay mucho material, hay mucho escrito, mucha gente que trabaja en sistematizar y acompañar como con información, también son prácticas que son muy desde el trabajo de campo. Entonces, bueno, nosotras viajamos allá y generamos este vínculo con ellas que creo que es lo más importante para el trabajo con comunidades, este vínculo de respeto, de diálogo y sinérgico y como que funcionó. Y empezamos a trabajar con ellas seguidos 5 años, que viajábamos cada 2 meses. Y fuimos trabajando no solo en lo que fue como el trabajo de grupo, de organización, sino también, bueno, con lo que es el producto, viendo qué problemáticas existían sobre los productos existentes. Ellas tenían una canasta que era la que vendían más y se rompía siempre la manija, entonces era por lo cual les pedían siempre rebajar el precio, que entre paréntesis es la problemática que hay en todas las artesanías, que es la desvalorización del producto, el regateo, en ellas en muchos casos. Creo que escuché un podcast que cuando me acordaba digo, bueno, sí pasa en todos lados, que es que se los cambiaban por mercadería directamente, a ellas les sucedía exactamente lo mismo. Entonces fue bueno, no solo trabajar para mejorar ese producto, sino encontrar un distintivo, algo que también ellas puedan incorporar. Ellas venían de tener un proyecto de costura que era impulsado por un proyecto, no me acuerdo ahora el proyecto, pero hacían costura, que no era algo que ellas hacían, sino que les proponía el proyecto, cosan estas sábanas y les daban las telas y ellas las hacían, y cuando se cayó ese proyecto, bueno, nada, no tenían cómo poder acceder a esos insumos, pero les quedó las ganas de seguir trabajando en grupo, y algo que ellas hacían toda su vida y de forma de herencia familiar era trabajar con las artesanías, con la hoja de palma. Y ahí fue que, bueno, se fueron como uniendo todos esos hilos, fuimos nosotras también encontrando la forma de cómo hacer estas nuevas incorporaciones, ellas también tomarlas, apropiárselas, y sobre todo lo que es como re importante, que no solo después trabajamos no solo con esta comunidad, sino también con bastantes otras, que es que lograr que sea un grupo que sea autónomo. O sea, que nosotras vamos y las acompañamos en el proceso, damos talleres y demás, pero para lograr que ellas después se apropien de esas herramientas. Y en este caso fue posible y eso es re gratificante. Pero, ¿y quién paga todo este trabajo? Es variado. Cuando empezamos, fue primero financiado por un programa trinacional, porque el Chaco, viste que esto es la zona del Chaco. El Chaco está el Chaco salteño, argentino, boliviano y paraguayo. Entonces se buscaron financiamientos primero de parte de ellos e internacional, que nos sostuvo el proyecto por 2 años. Después nosotras fuimos buscando en paralelo financiamientos de todas las convocatorias que íbamos presentando. Entonces fue cambiando durante bastantes años. También no es menor que en los últimos años bastantes cosas que ellas iban necesitando ya iban generando un fondo dentro de las ventas que era para invertir, y también han pagado ellas desde ese fondo que ellas mismas generaban. Entonces fue como todos estos años fue bastante como variado, pero siempre fue con financiaciones tanto de ONGs, organizaciones, o también desde parte de gestión de ellos y también de parte de gestión de nosotras. Es todo un ejercicio también hacer esa gestión. Para ustedes era un ejercicio nuevo porque nunca habían pedido esos fondos de cooperación internacional. No cooperación internacional específico, pero sí el trabajo que contábamos al inicio, de trabajo con recuperadas, con cooperativas, con todo lo que es sector social. Aprendimos a elaborar proyectos. Creo que la particularidad también que tiene el trabajo con artesanía, un poco para bien, es que juegan bastantes dimensiones. Se puede abordar desde lo productivo, desde lo ambiental, desde lo educativo. Entonces siempre en algún fondo se puede encajar y justamente como resolver algún tema específico.
Así que eso nos dio cierta flexibilidad. Y algo que sí me parece quizás importante sumar, que si bien es cierto que fueron y siguen siendo muchos años, no es que siempre tan continuo, y a su vez, de todos los trabajos que hacemos, no siempre son los mejor pagos. A veces sí, a veces un viaje o un proyecto se paga bien, y otro es, bueno, con este monto, ¿qué es lo que es pequeño, qué es lo máximo que podemos hacer y lo hacemos rendir? Y eso también, por suerte también, quizás al principio no es tan fácil hacerlo rendir, pero con el correr del tiempo, como ya nos conocemos, y bueno, necesitan trabajar en este aspecto y lo hacemos. ¿Y en qué cosas se equivocaron en el territorio que dirían, che, les quiero decir a los que están yendo ahora a trabajar para allá que se fijen o que hagan las cosas diferentes? ¿Quieren contarme algo de eso? Yo creo que en otro caso que hemos trabajado con la comunidad Cambi, que es Comunidad Andina de Manejadores de Vicuña, que trabajan con la fibra de vicuña, que es una fibra muy costosa, muy valorada, muy fina. Hemos trabajado también a lo largo de unos años en el marco de un programa de artesanado argentino, se fue un poco más adelante, en 2018. No sé, sí, podríamos decirle errores, pero bueno, cosas a tener en cuenta son, bueno, siempre los tiempos también de la comunidad que tienen que ver, que no son los tiempos obviamente productivos, digo, igual lo digo más en un nivel mucho más macro, como los tiempos de la organización, propios que tienen ellos, como saber tener ese margen, ese aire es bastante importante. Eso me parece que es de los mayores aprendizajes y los temas que, bueno, nosotras como personas que habitan en la ciudad, que tienen estudios universitarios, digo, tenemos otras concepciones de los tiempos en todos los sentidos y, bueno, al menos desde mi experiencia es quizás lo que más cuesta hacer coincidir. Sí, perdón, en esos casos de cuando entramos con ese proyecto hay una diferencia, capaz que esto, no sé si tanto rol, pero por ahí como consejos, como en estos proyectos nosotras entrábamos más como servicio técnico, es decir que ya había grupos trabajando por ahí en lo que es más como lo que tiene que ver con la gestión o todo lo previo, y nosotros aparecíamos 1 año o 2 años después que estén trabajando para hacer un servicio técnico específico. La situación ideal no siempre es la posible, es como en la primera nosotras aparecimos desde el inicio y es súper importante para poder acompañar como estos tiempos, como dice Emilia, también para ir detectando y hacer un diagnóstico y tener el tiempo para trabajar. O sea, otro de las problemáticas que seguro los que trabajan y que estén escuchando con el sector es el tema de la comercialización, digamos, es algo que, bueno, por ahí nosotros lo tenemos naturalizado, pero hay como procesos que tienen como cierta complejidad cuando no hay conectividad, cuando no hay un acceso, a veces por el idioma o por las herramientas digitales y todas esas dinámicas que se dan, y eso lleva como un tiempo que, o sea, todo ese universo aparte, que está bueno que los recursos no sean tan desde el servicio técnico específico como, bueno, es el diseño de esto y ya, sino que tiene que acompañar a todo el proceso, tanto del inicio en territorio de diagnóstico como hasta el final con comercialización, porque está todo como ligado, es todo bastante como integral. En el caso de las nosotras, el grupo, la gran mayoría, no hablaban español, se incorporaron las nietas y las sobrinas que sabían usar las redes y son las que hoy en día manejan las redes sociales de ellas, y eso, nada, fue un proyecto que nosotras no lo seguimos, pero lo sugerimos, y la fundación consiguió desde otro lado y ellas empezaron a tener un taller en paralelo que era sobre manejo de redes sociales y después más adelante, bueno, cómo responder a pedidos de ventas y demás. Ok. ¿Y terminan haciendo productos nuevos o fueron como haciendo pequeñas intervenciones en los productos que existían? Este producto que fue el que surgió como digamos, como hito, que fue el canasto, fue el que habilitó a, bueno, hacer la combinación entre lo que es la hoja de palma con las cintas de algodón, y se fueron diseñando, viendo cómo esa intervención también podía también relacionarse con otros productos que ya tenían.
ellas siguen haciendo y seguían haciendo los diseños tradicionales e incorporando, digamos, lo que sería estas más artesanías contemporáneas. Y al incorporar esto nos pasaba que, bueno, nosotras a veces llegábamos con propuestas o ver los productos y se nos iban imaginando cómo podíamos combinar estas cintas que estaban como, digamos, como marca personal dentro del grupo de artesanas. Y nos pasaba de viajar y llegar y que nos digan, miren, hicimos estos diseños nuevos, y había un montón de carteras y modelos nuevos que ellas iban proponiendo. Entonces, en ese sentido fue como la incorporación de una materialidad nueva y todo el proceso que hubo como con ellas, de exploración, de trabajar, digamos, con la combinación de los materiales, les fue abriendo un universo que hoy en día siguen haciendo desarrollos nuevos que ellas mismas proponen, y también algo que no es para nada menor, que es que la dinámica que fuimos generando como con ellas, que no es nada fácil, lo sabrán, como del diálogo entre la artesanía y el diseño que se tiene que ir, es algo que se va formando, que se va generando, que creo que lo fuimos logrando como con ellas. También sirvió a que ellas también trabajan con otros diseñadores, que en este caso es otro formato, que les van pidiendo cosas muy específicas y ellas las van haciendo, pero que también fueron generándose a partir de la base de haber armado una dinámica con ciertas pautas y pasos y dinámicas que van haciendo que sea más fluida esa O sea que conversación. ellas ofrecen un servicio de como tejedoras, una cosa así, entonces los diseñadores les pueden encargar cosas también, como esa es otra dinámica. Sí, esa es una dinámica que estaban utilizando también, además de la propia de ellas, hacer para otros. Y ustedes les ayudaron como a armar ese servicio, ¿o no? No, se fue dando desde la práctica misma, o sea, mismo desde ir trabajando con nosotras y o sea, sí, con nosotras era la primera vez que surgía la palabra moldería, no por una cuestión, o sea, sigue siendo artesanía, digamos, pero hay una cuestión de la moldería, permitía poder controlar, digamos, la cantidad de palma que se usaba y poder que lo que uno compra más o menos tiene el mismo tamaño que lo que se está haciendo. Entonces, todo lo que no moldería desde la cuestión como de ser algo como muy riguroso y específico, sino como una herramienta que permite, entre lo que se está imaginando la persona y lo que va a hacer el artesano, es algo que lo fuimos generando como con ellas, y parece una pavada, digamos, para nosotros, pero realmente ellas tienen otra forma de trabajar y no hay que subestimar, digamos, como nada, nosotros vemos todo las cosas súper complejas y que hacen, y como de los dos lados, como bueno, como entrar en diálogo esas dos cosas, ¿no? Como bueno, entender que cómo hacerle llegar una moldería, que la impriman, que tengan ese diálogo, todo eso es una herramienta que ellas ya la tienen y que les sirve para poder aplicar con otros grupos, digamos, entre otras cosas, ¿no? Digamos. Y creo que la moldería, más allá del elemento, el dispositivo molde en sí, habla un poco más de este diálogo entre cómo entendemos desde la comercialización, desde el asuro, desde el consumo, desde el diseño a la producción, como algo un poco más seriado, un poco más sistematizado, que tiene que ver con lo que espera la persona que compra, y cómo se puede entender a la producción desde la artesanía, que quizás es un poco más, lo hice con lo que tengo, en mis tiempos, a mi manera, con otras lógicas y mucho más integrado a los ciclos también vitales, a las disponibilidades. Y bueno, ¿cómo hacemos entonces en el molde, por ejemplo, como dice Sil, es ese dispositivo que hace dialogar esas dos cosas? Entonces creo que más allá de, o sea, lo que llevamos también es este otro pensamiento, como decimos, ¿no? Este pensamiento un poco más productivo, un poco más de la comercialización, un poco más del usuario final, el del cliente, de quien compra. Esta entrevista es parte de las listas Colectivos y Cooperativas de Diseño, Argentina y Diseño, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Territorio y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Tenemos ya 65 entrevistas de colectivos y cooperativas de diseño.
Son muchas, y cuentan de diferentes iniciativas en grupo, donde los diseñadores apuestan a la colaboración y al aprendizaje de pares. El diseño se piensa fuera del modelo individual y empresarial y es una práctica colectiva, política y situada. Las cooperativas no se presentan solo como una forma organizativa, sino como otra manera de producir, decidir y sostener el trabajo en diseño. Los episodios que me vienen a la mente con diseñadores cooperativistas son la entrevista con Leticia Fernández en el episodio 655. Ella cuenta cómo crear una cooperativa de diseño estratégico transforma la forma de tomar decisiones, repartir valor y trabajar en equipo. Y reflexiona sobre la necesidad de resignificar la imagen del cooperativismo dentro del campo del diseño. En el episodio 105, Ricardo Amasté aborda el diseño desde una perspectiva cultural y cooperativa, entendiendo lo colectivo como una práctica política que construye imaginarios compartidos y procesos de transformación social a largo plazo. Adrià García y Mateu, desde Barcelona, en el episodio 79, vincula el diseño y la economía social y solidaria, poniendo el foco en la gobernanza compartida, los límites del modelo empresarial dominante y el diseño como herramienta para disputar formas de organización y poder. Y desde Argentina, en el episodio 167, Agustina Silombra y Gerardo Borrás cuentan la experiencia del Maizal Coop, una cooperativa nacida en el movimiento de fábricas recuperadas en Argentina, y muestra cómo el diseño se aprende y se sostiene desde el trabajo colectivo y en red. En estos episodios, la colaboración no es solo una intención ni una declaración de principios, es el corazón del trabajo. Ahora, sigamos escuchando a Silvia y a Emilia, que tienen muchísimo más para contarnos. Llegan a esta comunidad, llega a también poderles decir no estoy de acuerdo con lo que están proponiendo ustedes. En Cambi a mí sí me pasó, nos ha pasado, pero ni siquiera, o sea, y ahí entra lo colectivo. Una persona te dice, esto que me estás diciendo no va para nada, y otra persona te dice que sí, bueno, la comunidad va decidiendo. Pero sí nos pasaba, por ejemplo, con esto que decía de la fibra de vicuña, que es muy costosa, el gramo es costoso, el gramo de fibra ya hecho hilo y hecho prenda. Entonces hay que cuidar mucho el grosor del hilo, muchísimo más que en las... Perdón, no es por comparar, pero muchísimo más quizás que en otros materiales que son más abundantes. Y teníamos que controlar bastante el gramaje. Controlar porque si no el costo de un chal o un pañuelo se hace... Realmente son miles de dólares o euros o pesos. Y bueno, tratando de consensuar, acordar, entender eso, decían, bueno, no, pero a mí me gusta así grueso. Y bueno, está bien, digo, es válido porque también por ahí es que ahí de nuevo chocan los dos mundos, digamos. Cuando yo te digo costoso o valioso desde el punto de vista mercantil, porque es algo escaso, porque lo vemos como algún producto, bueno, de moda, único, exclusivo. Para ellas es la vicuña que está ahí y que la tienen más accesible. Entonces, bueno, si quiere hacer una prenda un poco más gruesa, está bien. Y bueno, de nuevo, lo digo así un poco retonos porque también fue bastante, por suerte han sido graciosas esas conversaciones y han sido también un aprendizaje ida y vuelta. En esa discusión, digamos, creo que lo que zanja o lo que resuelve es lo que decide la comunidad. Ahí nosotras somos el servicio técnico, como decimos. Nosotras decimos, bueno, sugerimos esto, aportamos esto para que pase esto. La comunidad decide y en todo caso, en ese caso pasó también, estaba como que entre ellos mismas, bueno, no, hacerlo más finito. Porque también incluso hacerlo más finito, más grueso, tiene que ver con la habilidad de cada artesana y con la experiencia. Vuelvo entonces también a la uniformidad que a veces pretendemos, digamos, desde el diseño, desde la producción, desde la serie, y esa calidad que obviamente que es lo que se busca en la artesanía, pero que de alguna forma, en algunos casos, por ejemplo en este caso el peso, teníamos que gestionar
regular, porque además son prendas, en el caso de la vicuña, pero también pasa con los canastos y con muchas artesanías, que no necesariamente se venden en el mismo lugar de producción, porque no son lugares de turísticos de gran afluencia o donde sean valorados. Particularmente con la vicuña se da mucho más esa diferencia, pero con los canastos también se venden más en las ciudades, entonces no siempre se puede ver la artesanía al comprarla. A veces está en un lugar de comercialización de artesanías o venta online, y ahí es que necesitamos acordar bien qué es lo que se produce, qué es lo que se vende. No, y aporto que hay algo re interesante con esto que dice Emi, que es también en clave a lo que venís diciendo de consejos o cuestiones para otros hay algo que otros diseñadores. Hay algo que no es para nada menor, que es en la mayoría de los casos, o al menos en estos dos que hablamos, el tema de la materia prima, digo, como que por eso está bueno verlo como algo integral, digamos, porque esto que explica Emi tiene todo un contexto que es re interesante, digamos, lo que sucedió con la vicuña en general. Era una materia prima que no podía como extraer porque cuando esquilaban a las vicuñas se morían. Entonces no estaba preparado para todo. Tiene un proceso súper complejo que son unos chacus, que son como eventos que llevan. ¿Cuántos días llevan, Emi? Cada chacu, no lleva mucho más de una semana, pero pasa que se hacen distintos chacus. Bueno. En distintas zonas. Entonces, para que la comunidad pueda lograr como poder extraer la fibra de las vicuñas, fue un proceso súper largo que acompañaron un montón de organismos que los puedan hacer, estaban controlados porque la vicuña es un animal que está protegido. Entonces, y generalmente lo que pasaba, que también es lo que pasa con muchos artesanos, que es que logran extraer después de todo ese proceso súper complejo la materia prima, y lo que hacen es vender la materia prima, que se las venden a unas marcas internacionales porque es una fibra muy costosa. Entonces les conviene, o sea, la venden a lo que es a un precio mucho más bajo de lo que sería como hacer el procesamiento interno. Y en algún punto decís, bueno, toda esta comunidad se formó para armar, porque es realmente un trabajo en comunidad para poder extraer esta fibra, y en algún punto se la termina beneficiando a alguien que le saca un valor muchísimo más alto de lo que la propia comunidad puede lograr tener. Entonces, digo, esa materia prima, todo este proceso empieza a tener como otra connotación. En el caso de las COM, hay todo un problema que pasa en todas las comunidades en relación a la deforestación, a como, bueno, lo difícil que es conseguir la materia prima. Entonces también el proceso de, bueno, hacemos estas artesanías, pero no pueden acceder al monte porque está privatizado, y en muchos casos los han corrido a escopetazos, y eran lugares que antes no estaban cerrados, y no solo eso, sino que también están desmontando. Entonces, bueno, también hay unas problemáticas atrás en relación a la materia prima que también hacen sentido, digamos, a toda esta cuestión que vamos explicando, y que también tiene que ver con eso. No, y quizás sumar por este país en el que estamos y las conversaciones en torno al extractivismo que se están teniendo en varios niveles. Por ejemplo, el caso de las vicuñas, bueno, el caso de COM también tiene su estrellita ahí, que la vamos a contar. Han logrado, como son comunidades andinas y tienen esa personería también, han logrado, lo quisiera decir bien técnicamente, pero bueno, lo voy a decir con mis palabras, enmarcarlos dentro de una lógica de bien común. Es decir, ellas como las comunidades con las personas, el territorio y todo lo que hay en ese territorio, solo puede, digamos, algunos marcos, como decía Sil, todo está muy controlado, el tema de los chacus y el manejo de vicuñas, que sean entendidos como bien común, como parte de ese territorio, como parte de ese espacio. Pero, como dice Sil, si bien eso está protegido de alguna forma y es parte del territorio, la vicuña y la artesanía y todo eso, sí, a la hora de venderlo, de repente te pasa eso, lo venden sin ese, llamémosle desde un punto de vista, valor agregado que es la artesanía. Una empresa grande se apropia de ese valor y lo hace prenda. Pero bueno, esto de lo que decía el bien común es una particularidad también que tiene que ver con la forma que toman las comunidades. Una pregunta les quiero hacer. ¿Y ustedes están en contacto con los investigadores en diseño que trabajan con comunidades indígenas o afrodescendientes? O sea, ¿conocen ese trabajo? Sí, por suerte hemos participado de muchos congresos
nos han invitado y hemos conocido a mucha gente que trabaja no solo, porque tiene algo interesante el trabajo con comunidades que es como teórico-práctico. Entonces, es como, si bien hay cosas escritas, se terminan complementando generalmente como con los casos en sí. Entonces, la mayoría de la gente que escribe sobre esas prácticas también las ejerce de alguna forma. Y sí, hemos participado de bastantes congresos que nos pusieron en contacto con gente que seguimos como en diálogo, hemos leído, sobre todo nos han compartido muchísimo material. Hemos participado también creo que fue en el 2018, que organizaron en Chile para poder generar juntaron a un montón de diseñadores de todo Latinoamérica que trabajan en comunidades para generar buenas prácticas en relación al trabajo con comunidades. Y eso, bueno, se fue armando un grupo y se fue sosteniendo, y es algo que es súper dinámico y que sigue todo el tiempo en diálogo y en crecimiento, y ese es el contacto que tenemos. O sea que hay como una red de diseñadoras y investigadores trabajando juntos, o por lo menos compartiendo herramientas. Sí, se generan espacios para compartir herramientas y generar herramientas y retroalimentar, y también mismo sobre todo la parte de comercialización, que es una parte bastante importante que tiene sentido con las artesanías, es algo que va también siendo algo dinámico. Entonces, bueno, también hay muchas cosas que si bien son que son como que tienen que ver más con algo como por ahí más estructural, hay cosas que son más dinámicas y que se van mejorando y reviendo, y sí, hay espacios que están que están hechos para poder juntar a distintos grupos, a distintas organizaciones, y no son solo ponencias, sino también son mesas de trabajo y se generan trabajos escritos, digamos. Entonces es como, bueno, no es solo ir a exponer y escuchar, sino también generar material. Y me decías que eso también se relaciona con la comunidad COM. Sí, lo que sucedió allá, frente a esta problemática que te contaba, la organización con la que estábamos trabajando presentaron un proyecto que ellos ya venían haciendo un mapeo de GPS de dónde había en el territorio palma, porque tiene una particularidad, por eso cada materia prima tiene su particularidad. La planta de la palma no puedes extraer más de 3 hojas, porque si no la planta se muere. Entonces vos tenés que tener una organización en relación a la recolección para poder saber, bueno, dónde ya quitaste, a dónde vas a poder encontrar, porque no toda la hoja de la planta sirve, sino que es, bueno, la que está saliendo, y no puedes sacar más de 3 porque si no corta su crecimiento. Entonces, además de este proyecto de geolocalización que venían haciendo y de preservación, fuimos acompañando con ellas y un grupo como mucho más amplio de gente que trabajaba en presentar un proyecto para declarar a La Palma de interés municipal, y bueno, se presentó y se logró. Entonces, al haber presentado este proyecto y que se haya logrado que sea de interés municipal, se podía permitir una protección de La Palma en los territorios donde esté, porque era una planta que era considerada de interés cultural. Entonces, bueno, a eso les da la herramienta a poder acceder a esos territorios para poder acceder a esa planta. Digo, como que hay muchos caminos en el sentido desde lo que tiene que ver con cómo tratar de encontrarle una vuelta a esta mirada tan extractivista que hay en nuestro país en relación a las materias primas. Y para hacer todo este trabajo maravilloso, ¿en qué se inspiran, qué leen, miran, qué escuchan? Hay muchísimas cosas, qué difícil. Esta es, creo que, de las preguntas más difíciles. Yo lo pensé, y algo que me inspiró es un libro que es Una historia sencilla, de Leira Guerriero, que habla de, como ella lo dice, la épica del hombre común, que es una historia sobre el malambo. El malambo en Argentina, a mí me gusta mucho el folclore, me gusta la épica, me gusta la danza. Y bueno, es un libro que tiene todo, está bellamente narrado, es corto y te transmite la emoción. Es maravilloso, no lo puedo. Lo leí. Es maravilloso. Es bárbaro, es bárbaro. Y me encanta Leila Guerriero.
No, y todo el universo que hay atrás del Malambo, de como el campeón, hay toda unas reglas y todo un universo. A mí me dieron ganas de ir. Sí, totalmente. Yo voy con 16 ustedes. de enero en Córdoba. A mí me gusta muchísimo leer. Le contaba, dije, bueno, no sé si hablar de un libro específico, pero sí por ahí relacioné la pregunta a una cruzada que me autopuse el año pasado y la sigo haciendo, que es tratar de leer un libro por mes o sea, intercalar que aunque sea cada 1 o 2 libros, sea una autora mujer contemporánea. Y bueno, por ahí, no sé si es un libro específico, pero fue una cruzada también conocer quiénes son las que están escribiendo y que sea contemporáneo. Fue toda una aventura, ¿no? O sea, el último que leí, que terminé de leer hace poco, fue el de Mariana Ojeda, Los chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Sí, está y me buenísimo. pareció hermoso. Mónica Ojeda. Sí, como esta Mónica Ojeda, perdón, de este universo como retrofuturista ancestral, como nada, todos esos universos que también tienen algo muy de lo propio y lo local, digo, como que llevada a la ciencia ficción, que me pareció maravilloso. Buenísimo. ¿Y en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la COPE? Y ojalá que acompañando un proceso de crecimiento en la industria. La verdad es que sería maravilloso que pueda suceder. Estamos en un momento bastante complicado en relación a la industria en general, entonces poder brindar herramientas y acompañar un proceso hacia ello, digamos. Ese es un momento, además de todo esto que hablamos de el extractivismo de las materias primas, hoy más que nunca hay una penetración de importaciones que están como haciendo una competencia bastante feroz para lo que son las industrias. Y bueno, nada, poder como sería un bárbaro poder acompañar, digamos, y que haya, o sea, sé que no depende de nosotras, no somos, esto decimos siempre, el diseñador no es un superhéroe, tiene que estar acompañado de políticas del país, públicas y demás, pero bueno, ya que dijiste, lo propones como un sueño, Sí. es poder acompañar un proceso de crecimiento de la industria. ¿Emi? Sí, creo que también, bueno, si subo, para sumar, no, me parece que esto de ir cruzando, no sé si la palabra es visibilizar, pero sí como cruzando valores, universos, lógicas, que pongan en valor eso, el territorio, otras formas de vida, otras formas de pensar, de producir. Cuando hay otras formas de vida también es lo no humano, todos los bienes comunes que tenemos, y si logramos desde el diseño que esos bienes comunes, tangibles, intangibles, materiales, humanos, lo que sea, se fortalezcan, crezcan y los tengamos un poco más cerca, por ahí va. Creo que esa es parte de nuestra cruzada también. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos. A vos. En este episodio incomoda una idea muy instalada en el diseño, que diseñar es producir objetos, marcas o soluciones. Lo que aparece acá es otra cosa, mariposa. Diseñar es sostener vínculos, amistades, negociar tiempos, cuidar cuerpos, materias primas y territorios, y tomar decisiones colectivas que no siempre son eficientes, pero sí políticas y queridas. La cooperativa no surge como un modelo alternativo simpático, sino como una respuesta concreta a una crisis, a la precarización del trabajo del diseño y a la necesidad de vivir de lo que hacemos sin traicionarnos en el camino. En ese proceso, el diseño deja de estar en el centro para convertirse en una herramienta que se adapta, se cuestiona y a veces también se calla. Cuando dejar de diseñar también es una decisión de diseño. El diseño entra en diálogo con comunidades, o andinas, con bienes comunes, con fibras protegidas, con ciclos vitales no humanos, y entonces queda claro que no alcanza con buenas intenciones. Nuestras metodologías importadas fallan. Acá el diseño es aprendizaje mutuo, fricción entre mundos, y muchas veces es también renunciar al control, a diseñar. Me encanta cuando dicen que no todo se puede optimizar, no todo se puede escalar, no todo tiene que crecer.
Diseñar también puede ser acompañar procesos lentos, aceptar contradicciones y entender que a veces la decisión final sobre el grosor del hilo, sobre la forma del canasto, sobre el ritmo del trabajo, no le corresponde al diseño. A mí me quedó la pregunta, ¿qué pasaría si midiéramos el éxito del diseño no por su visibilidad o la rentabilidad, sino por la capacidad de sostener vidas y relaciones en el tiempo? Quizás es acá cuando el diseño deja de ser una profesión y se transforma en una práctica de convivencia. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.